PDVSA en el exterior, ¿qué está pasando con nuestros activos? ¿En qué momento estamos? Bueno, Rafael Quiroz es un analista petrolero, vamos a escucharlo. La industria petrolera venezolana, prácticamente a través de todos sus años, se ha tratado de magnificar un poco sus proyectos. Los planes y los proyectos como tal han sido planes un poco fantasmales, épicos, míticos, legendarios, y que han terminado algunas veces en esos megaproyectos, megadesastres. Y en ese sentido, pues la industria petrolera venezolana, empezando la década de los 80, decidió invertir algunos de sus recursos financieros en el exterior mediante algo que se llamó en aquel momento el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Consistía en adquirir refinerías allende las fronteras, y fue en 1982 cuando adquirimos las dos primeras refinerías en Alemania, en una sociedad con la Beva Oil, y se constituyó la Rudd Oil para terminar comprando 4 refinerías en Alemania. Posteriormente, 4 años después, en 1986, se compraron las primeras 2 refinerías en Estados Unidos, que se llama actualmente la Citgo. Así Venezuela o PDVSA llegaron a tener 19 refinerías en el exterior, 8 en Estados Unidos, 2 en el Caribe y 9 en Europa, para un total de 19. Por supuesto que fue un mal plan, no solamente porque haya sido un engaño, sino que las premisas bajo las cuales, a partir de las cuales se adquirieron tales refinerías, no eran ciertas. Y los informes que se elaboraron previos para la compra de esa refinería fueron informes adulterados, fueron informes maquillados, que fue lo que permitió, lo que impulsó a algunos a tomar la decisión de comprarlas. Entonces, se argumentaba para aquel entonces que eran nichos de negocios, que el tener las refinerías facilitaba vender el crudo o zafarnos de ese crudo pesado. Y eso no era cierto. No era cierto porque en 1970, que es la producción histórica que tiene Venezuela, de 3.745.000 barriles. En aquel momento no teníamos ninguna refinería y todos esos barriles se vendían al exterior. Por consiguiente, no es cierto que para vender petróleo es necesario e imprescindible tales refinerías. El petróleo se vende solo y no se necesita procesarlo. Por supuesto que si se procesa, también se vende y es mejor, pero no hay que colocar como requisito, como condición sine qua non para que una empresa petrolera dé buenos resultados y de grandes ganancias, no es necesario, no es imprescindible las refinerías. Las 954 refinerías que tiene en estos momentos el mundo es suficiente para refinar todo el hidrocarburo, todos los derivados que en estos momentos demanda la humanidad, que está sobre los 97 millones de barriles diarios. Bueno, fíjate, entre expertos te veas, pero lo que yo sé es que antes PDVSA funcionaba y funcionaba muy bien y teníamos nuestro mercado. Pero en materia de activos, que es lo que estamos conversando, el hecho es cierto que el único activo importante es la Citgo, que como hemos dicho ha venido vendiendo también algunas empresas asociadas, es más, sus estaciones, su cadena de estaciones de servicio en Estados Unidos, pero que además está sujeto a estos temas de las restricciones económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Así que es una empresa que está allí, digamos, produciendo, pero siempre está bajo una situación especial. Y las inversiones, algunas disminuidas en el Caribe, producto del famoso acuerdo Petrocaribe. Ahora, lo importante, Maki, y se desprende de todo esto, es que en la situación actual de PDVSA y en la situación actual de la economía venezolana, es imposible adelantar un proyecto nuevo en materia de adquisición de activos útiles y rentables en el exterior, porque tiene que atender primero un problema muy urgente, que es incrementar su producción y además con un añadido, el propio gobierno o el propio Ministerio Público
ha hecho acusaciones terribles en materia de corrupción que hacen que ya exista en el mundo una matriz de opinión de desconfianza en relación a la empresa venezolana. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno.